Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema de una complejidad y una relevancia clínica enormes, los opioides. Son fármacos que, sin duda, han revolucionado el manejo del dolor, pero que también traen consigo un riesgo muy significativo de abuso y sobredosis. A lo largo de esta sesión, vamos a desgranar desde su mecanismo de acción a nivel molecular hasta las estrategias más avanzadas para el manejo clínico. Así que, sin más, empecemos. Esta será nuestra hoja de ruta. Dividimos el contenido en 6 módulos muy claros. Empezaremos sentando las bases terminológicas, nos meteremos de lleno en la farmacología y la fisiopatología, para luego pasar a los aspectos prácticos, cómo manejar la adicción, cómo actuar en la urgencia de una sobredosis, y cerraremos con un algoritmo de decisión y unas pautas para una prescripción más segura. Bueno, arrancamos con el primer módulo. Podría parecer algo muy básico, pero créanme, en toxicología clínica, la precisión del lenguaje es absolutamente fundamental. Usar los términos correctos es el primer paso para un diagnóstico certero y, por supuesto, un tratamiento adecuado. Aquí tenemos la primera gran distinción, un punto que a menudo genera confusión. A ver, un opiáceo es, estrictamente hablando, un derivado natural del opio, de la planta. Pensemos en morfina, en codeína. En cambio, opioide es el término paraguas, es la categoría grande que incluye a todos los compuestos, naturales, sintéticos, semisintéticos, que tienen la capacidad de unirse a los receptores opioides. Así que la regla es simple, todos los opiáceos son opioides, pero, y esto es clave, no todos los opioides son opiáceos. Ahora, aterricemos estos conceptos. El uso medicinal es el escenario ideal, el que buscamos. El mal uso o misuse es cuando nos desviamos de la prescripción. Y ojo, esto puede ser sin una mala intención, como un paciente que se toma una pastilla extra porque sigue con dolor. El abuso, en cambio, ya cruza una línea. Aquí hay una intencionalidad clara de buscar un efecto psicoactivo, un fin no terapéutico. Y la adicción, bueno, ya estamos hablando de una enfermedad neurobiológica crónica, un trastorno complejo donde el consumo se vuelve compulsivo, a pesar de las consecuencias devastadoras. Esta tabla nos da una visión panorámica de la familia de los opioides. Piénselo como un árbol genealógico. En la base, las raíces, tenemos a los naturales, los opiáceos. A partir de ellos, en el laboratorio, se hacen modificaciones químicas y obtenemos los semisintéticos, como la heroína o la oxicodona. Y luego, en una rama completamente distinta, tenemos a los sintéticos, creados desde cero, como el fentanilo. Y es aquí, en esta última categoría, donde encontramos los compuestos de mayor potencia y, por ende, de mayor riesgo. Muy bien, ya que tenemos claro el qué, pasemos al cómo. ¿Cómo es posible que estas moléculas ejerzan efectos tan profundos? Aquí nos metemos en la farmacología dura, que es la clave para entender por qué son tan buenos analgésicos y, a la vez, por qué pueden ser tan increíblemente letales. Todo el efecto de los opioides gira en torno a su interacción con estos 3 tipos principales de receptores. Pero seamos claros, el gran protagonista aquí es el receptor mu. Es el responsable de la analgesia que buscamos clínicamente, pero también es el culpable de los efectos más temidos, la depresión respiratoria, que es lo que mata al paciente, la euforia, que es el gancho para la adicción, y la dependencia física. Los receptores kappa y delta tienen sus roles, pero el mu es sin duda la pieza central del puzzle. Y si hacemos suma a nivel celular, el mecanismo es fascinante. Cuando el opioide se une a su receptor, que está acoplado a una proteína G inhibidora, se desencadena una cascada de eventos. Básicamente, se le pone un freno de mano a la neurona. Se reduce el AMP cíclico, se cierran las compuertas de calcio, que son necesarias para liberar neurotransmisores, y se abren las de potasio, lo que hiperpolariza la célula. El resultado neto es una potente inhibición de la comunicación neuronal. Ahora, miren esta tabla. Esto no es solo una colección de datos, es toxicología clínica en estado puro. Fíjense en la variabilidad. Miren la metadona, por ejemplo. Su vida media puede llegar hasta 87 horas. Esto es genial para el tratamiento de mantenimiento, porque da niveles estables. Pero es un arma de doble filo. En un paciente que abusa de ella o en un mal ajuste de dosis, esta larguísima vida media puede llevar a una acumulación tóxica y a una depresión respiratoria tardía y muy difícil de manejar. Esto es crucial recordarlo. Y aquí vemos las consecuencias de esa inhibición neuronal masiva a nivel de sistemas. Pero si hay algo que quiero que se lleven grabado de esta sección, es esto. La causa de muerte en una sobredosis de opioides es, en la abrumadora mayoría de los casos, la depresión respiratoria. El centro respiratorio en nuestro tronco encefálico se vuelve sordo al estímulo del dióxido de carbono. El paciente simplemente deja de respirar de forma efectiva. Y esa hipoxia es lo que conduce al daño cerebral y el paro cardíaco. Y para que vean que esto no es solo teoría, miren esta gráfica. Es la cruda realidad epidemiológica. Es la traducción de la farmacología a la salud pública. Vemos claramente 3 olas.
La primera, impulsada por la prescripción masiva de opioides. La segunda, por la heroína. Y la tercera, la actual, la más letal de todas, la ola de los opioides sintéticos como el fentanilo, cuya potencia y rapidez de acción explican esta escalada dramática de la mortalidad. Con todo este bagaje, cambiemos ahora el enfoque. Pasemos de la intoxicación aguda, de la emergencia, a la enfermedad crónica que es el trastorno por uso de opiáceos. Y aquí el manejo tiene que ser, sí o sí, integral y multidisciplinario. Para entender la adicción y la abstinencia hay que entender la neuroadaptación. El cerebro es una máquina de buscar el equilibrio, la homeostasis. Si lo estamos bombardeando constantemente con un depresor, como un opioide, él va a subir el volumen de sus sistemas excitatorios para compensar. ¿Qué ocurre cuando quitamos el opioide de golpe? Nos quedamos con un sistema nervioso central hiperexcitado, sin el freno al que estaba acostumbrado. Y esa tormenta adrenérgica es precisamente el síndrome de abstinencia. Afortunadamente, tenemos herramientas farmacológicas muy potentes. La metadona, que es un agonista completo, mantiene el receptor satisfecho, evitando la abstinencia. La buprenorfina es un agonista parcial, activa el receptor, pero solo hasta cierto punto, lo que le da un efecto techo y un perfil de seguridad mayor. Y luego tenemos la naltrexona, que es un antagonista puro. Es como poner un candado en el receptor. Por más opioides que consume el paciente, no tendrá efecto. La elección entre ellos, por supuesto, depende de un análisis clínico detallado de cada caso. Pero, y quiero ser muy enfático en esto, los fármacos no son una bala de plata, son solo una parte del tratamiento, una pata de la mesa. Pensemos en ellos como el andamio que nos permite estabilizar al paciente neurobiológicamente, para que pueda trabajar en lo demás, la terapia, el manejo de sus comorbilidades psiquiátricas, la reconstrucción de su red de apoyo. Sin este abordaje integral, el fracaso a largo plazo está casi garantizado. Y con eso, volvemos al ojo del huracán, a la sala de urgencias. Aquí, el tiempo no es oro, es tejido cerebral. Cada segundo que un paciente pasa en hipoxia cuenta, y nuestra actuación debe ser rápida, precisa y ordenada. Entonces, llega un paciente con alteración del estado de conciencia. ¿Cómo orientamos el diagnóstico hacia una sobredosis de opioides? Hay un conjunto de signos, una triada clásica, que nos debería hacer sospecharlo inmediatamente. ¿Cuál es? Exacto, ahí está, la tríada tóxica. Primero, depresión del sistema nervioso central, que puede ir desde la somnolencia hasta el coma profundo. Segundo, miosis, esas pupilas puntiformes, en punta de alfiler. Y tercero, y el más importante de todos, la depresión respiratoria. Cuando vemos esta combinación, tenemos que actuar como si fuera una intoxicación por opioides, hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí viene un punto que no me cansaré de repetir. Antes de pensar en el antídoto, antes que nada, está el soporte vital básico, el ABCD. La prioridad número 1 es asegurar esa vía aérea y ventilar al paciente. Hay que meter oxígeno en esos pulmones y en ese cerebro. Esa es la intervención que realmente salva la vida, mucho antes que la naloxona. Una vez que el paciente está siendo ventilado, entonces sí, llega el momento de la naloxona, nuestro antídoto. Y la estrategia aquí es, empieza bajo y ve lento. Start low, go slow. El objetivo no es despertar al paciente de golpe y provocar una abstinencia brutal, lo que puede ser peligroso. El objetivo es que recupere una frecuencia respiratoria segura. Y con los opioides sintéticos de alta potencia que vemos hoy, no se sorprendan si necesitan escalar las dosis y llegar a administrar hasta 10 miligramos o incluso más. Muy bien. Para integrar todo esto en un flujo de trabajo coherente, vamos a revisar un algoritmo. Pensemos en él como una hoja de ruta mental que nos guía, paso a paso, en el manejo de estos pacientes en el servicio de urgencias. Este es el mapa. La gran bifurcación inicial es la presencia o ausencia de depresión respiratoria. Si está presente, el camino es claro. ABCD, inhalopsona. Si responde, perfecto, lo monitorizamos de cerca, quizás con una infusión continua. Si no responde, tenemos que pensar en una vía aérea definitiva y empezar a buscar otras causas del coma. Y si desde el principio no hay depresión respiratoria, la conducta es de observación y vigilancia estrecha, porque un opioide de vida media larga puede manifestarse más tarde. Y para terminar, cerramos el círculo. Regresamos de la emergencia a la prevención, porque al final del día, la mejor sobredosis es la que nunca ocurre. Concluyamos con algunos principios fundamentales para una prescripción de opioides más segura y consciente. Las reglas de oro son estas. Empezar siempre con la dosis más baja posible, por el menor tiempo posible, y preferir formulaciones de liberación inmediata. Es absolutamente clave calcular los equivalentes de miligramos de morfina, los MME. Si un paciente supera los 50 MME al día, es una bandera roja que nos obliga a reevaluar. Si supera los 90, la derivación a un especialista en dolor debería ser la norma. Prescribir opioides hoy en día es una enorme responsabilidad que exige una vigilancia activa y constante.
Y cerramos esta clase magistral con una pregunta, una reflexión para llevarse a casa. En nuestra práctica clínica diaria, en esa búsqueda noble y necesaria de aliviar el dolor de nuestros pacientes, ¿estamos realmente logrando el equilibrio justo para no crear, sin quererlo, un problema de adicción aún mayor? Es un desafío constante y una responsabilidad profesional que sin duda todos compartimos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salud sin Tóxicos. Además, síguenos en nuestras redes sociales.